En el marco de los 25 años de Uniminuto, presentamos Engage In, conectando experiencias en red. Joseph Duarte, doctor en Pedagogía, profesor investigador de la Universidad Oberta de Cataluña, fundador y director de la Cátedra UNESCO de e-Learning en la UOC. Ha dirigido y participado en proyectos de investigación del uso educativo de las TIC, codirector y fundador del International Journal of Educational Technology in Higher Education, y es miembro del Comité Ejecutivo del European Distance and E-Learning Network y the University of the Future Network. Bueno, buenos días aquí ya son por las tardes. Es un placer estar por ahí aquí con ustedes. Una lástima no poder estar personalmente, pero bueno, al menos las tecnologías nos permiten estas posibilidades hoy en día. Me comentaron un poco, pues, poder dar esta charla, que el hecho de que sea así en este formato, pues yo creo que también es bueno que no sea excesivamente larga, sobre todo porque este formato lo que te permite es interactuar, hablar, pero diríamos no tampoco estar escuchando ahí a lo que coloquialmente decimos un gusto parlante, no explicando cosas, cuando lo importante pues es poder intercambiar, ¿no? Yo lo que había pensado un poco compartir con ustedes algunas ideas básicas, algunas ya muy conocidas sobre cuál sería la situación actualmente en nuestro mundo educativo, ¿no? Y diríamos que tiene mucho que ver, obviamente, con lo que es la sociedad en la que vivimos, lo que desde que el profesor Castells lo definió como tal, podemos hablar como la sociedad de la información o la sociedad del conocimiento, ¿no? Para ver un poco, pues, cómo usamos esto en el ámbito formativo, es decir, en lo que todos y cada uno de nosotros nos dedicamos, y ver algunos retos y algunas posibilidades que podemos tener en la actualidad, o que se están vislumbrando también en la actualidad en este momento, ¿no? Como ustedes saben, diríamos, yo vengo de una universidad, o estoy en una universidad que es la Universidad Oberta de Cataluña, que es una universidad pues, que llevamos ya más de 25 años trabajando directamente en lo que es la educación con uso intensivo de tecnología. Nosotros desde el inicio, en el año 95, aplicamos la tecnología únicamente como medio para facilitar, diríamos, la realización de lo que es el acto educativo, y esto es lo que se convino a llamar posteriormente el e-learning, y es lo que llevamos trabajando pues, desde hace todos estos años, ¿no? No somos una institución como ustedes, como Uniminuto, pues que tienen programas virtuales y programas presenciales. Nosotros, por definición, desde el inicio, siempre hemos tenido programas en línea, programas en modalidad virtual. Entonces, en este sentido, pues estamos especializados ahí y no solo formamos, sino que también, obviamente, desde hace años, pues investigamos en este campo, ¿no? Y tenemos, pues, nuestras líneas de investigación y nuestro doctorado ahí, ¿no? Esto no quiere decir que nuestro modelo de universidad sea mejor ni peor que otro, sino simplemente que es diferente, que cumple una función social y que, como luego comentaré al final, quizás los retos hoy en día están en otros campos, que no es precisamente única y exclusivamente el campo del e-learning, ¿no? Pero yendo un poco al tema y comentar algunas cosas que, como insisto, ya son muy conocidas, lo que sí que sabemos es que nos encontramos hoy en día en una sociedad, y cuando digo nos encontramos quiero decir que tanto somos nosotros, los profesores, que actuamos con nuestros estudiantes, como sobre todo también los mismos estudiantes, obviamente, en una sociedad, diríamos que una de sus características principales es el cambio constante. Y es un cambio que no se produce en siglos, como pasaba antes, o diríamos hace pues, un tiempo, sino que se produce en cuestión de años o meses. Es decir, la rapidez con la que la sociedad está cambiando hoy en día, fruto de muchas cosas, pero de una de ellas sin duda es también los avances tecnológicos, es algo que constatamos constantemente y algo que nos hace observar lo que ya muchas otras personas han comentado, de que quizás lo que estemos enseñando hoy en nuestras universidades no es lo que van a necesitar nuestros estudiantes en unos años cuando terminen sus cursos en nuestras universidades.
Esto no tiene una solución fácil. Evidentemente, si la tuviera, pues ya la estaríamos aplicando. Simplemente la solución que tiene es preparar a nuestros estudiantes de otra manera, con otras competencias, con otras actitudes, con otros valores, que les permitan justamente ser adaptables y ser, como dice también el profesor Castells, pues autoprogramables en este entorno, en esta sociedad en cambio, ¿no? Es una sociedad que entre una de las cosas que valora, no sé si más, pero que valora claramente es la necesidad de que haya una co-creación de los ámbitos de conocimiento, y esto va también por la línea de la colaboración que antes, que quiero también insistir en mi charla, ¿no? Es decir, la realidad de que hoy en día el conocimiento está ahí en la red, como todos sabemos, pero que la creación de conocimiento nuevo es muy difícil hacerlo de una manera aislada. Prácticamente podríamos decir que es imposible. La única manera de poder generar conocimiento nuevo hoy justamente es trabajando en red. Y este trabajo en red requiere un trabajo de colaboración. Y esta colaboración, hoy también en el siglo XXI, no es una colaboración necesariamente sentándonos todos alrededor de una mesa, por lo tanto en un formato tradicional presencial, sino que también pasará por ser una colaboración que tiene un valor, el papel de la tecnología y por tanto el valor de la no presencia también tiene un valor ahí real, ¿no? Y por lo tanto estamos en esta sociedad que valorará y está valorando como algo muy importante el trabajo cooperativo, el trabajo de colaboración entre las personas que la forman. A mí muchas veces me preguntan los estudiantes de la UOC qué valor tiene el título que los estudiantes de la UOC reciben al final, qué valor tiene en el mercado laboral. Y esto es una pregunta realmente muy importante, ¿no? Nosotros desde hace años, y no solo nosotros, sino también la Agencia de Acreditación de la Calidad aquí en Cataluña, hace años que ya lleva realizando unos estudios de lo que llama de inserción laboral, ¿no? De impacto de los estudiantes en el mercado laboral. Y hay dos cosas que les quiero compartir. Una es que nuestros estudiantes tienen, cuando se pregunta a los empleadores, cuando se pregunta a las empresas en las que trabajan, etcétera, estudiantes que han estudiado sus carreras en formato totalmente online, cuando se les pregunta si tienen los conocimientos básicos para poder ejercer su carrera, la respuesta de los empleadores habitualmente es que sí, y que los cumplen igual, de la misma forma que cualquier otra universidad de nuestro entorno. Esto para nosotros es muy importante, entre otras cosas porque las universidades de nuestro entorno son universidades muy potentes. Pero además quiere decir que a nivel de contenidos estamos dando pues, unos contenidos adecuados para todo, cosa que mal está decirlo, pero es lo que pretendemos y lo que queremos saber y lo que pensamos que estamos haciendo. Pero para mí lo más interesante es que hay un par de competencias que los empleadores valoran mucho y que no encuentran en los otros estudiantes. Una de ellas es obvia, que es la competencia, diríamos, de la autoexigencia, del trabajo personal, es decir, del hecho de que un estudiante que ha tenido que realizar sus estudios de manera autónoma y en formato online, pues tiene que ser muy exigente consigo mismo y por tanto tiene una capacidad de planificación importante, tiene una capacidad de conseguir sus objetivos y esto obviamente es algo muy valorado en el mercado laboral. Y la segunda que más valoran es que son capaces de realizar trabajo colaborativo en red, es decir, que están acostumbrados, gracias al entorno que les hemos propiciado, a poder realizar un trabajo colaborativo en red, de forma síncrona, pero también, sobre todo, de forma asíncrona. Y esto es algo que las empresas, al menos en nuestro entorno, valoran de una manera muy positiva. Y como les decía, es algo que es una característica propia de la sociedad de la información. Porque si nos ponemos en la perspectiva del estudiante, y cuando digo estudiante, en la sociedad de la información somos todos, porque todos sabemos que les decía hace un momento que lo que hoy en día tiene valor quizás de aquí poco tiempo pues haya cambiado y por lo tanto lo que hemos convenido en llamar la formación a lo largo de la vida, el lifelong learning, esto es algo que nos afecta a todos y todos también somos las personas adultas obviamente. Si planteamos un poco qué es lo que queremos encontrar en una institución de formación, veremos en primer lugar que lo que queremos es ser protagonistas de nuestro proceso de aprendizaje, es decir, queremos poder decidir sobre aquello que queremos aprender, queremos poder hacerlo a nuestro ritmo, es decir, usando nuestros tiempos, sobre todo esto en las personas ya pues, más adultas, que tenemos un trabajo, que necesitamos continuar formándonos y que no nos sirven propuestas cerradas
de 8 a 3 de la tarde o de 3 a 7 o determinados meses, sino que lo que nos interesa es un sistema más flexible, más adaptado a nuestras necesidades y obviamente mucho más personalizado. Porque yo, por mi trayectoria, yo o cualquiera de nosotros, somos diferentes y aunque estemos en un mismo grupo o clase, venimos con bagajes distintos, tenemos finalidades distintas y por lo tanto, iba a decir, merecemos por parte de nuestras instituciones de formación un trato diferente. Eso se llama la personalización. Por lo tanto, queremos ser protagonistas, queremos estudiar a nuestro ritmo y queremos que se nos trate de manera personal. Insisto, nada de esto es fácil, pero sí que es algo que es lo que hoy en día estamos reclamando todos y es lo que nuestra sociedad nos está poniendo constantemente ante el espejo, ¿no? Diríamos, y a nosotros como profesionales de la educación, pues sin duda tiene que ser algo que nos tiene que interpelar. Yo creo que todo esto que he dicho hasta ahora es algo que justamente el uso de las tecnologías en educación superior es una ayuda muy importante. Obviamente, el uso de la tecnología es el que ha propiciado también esta sociedad de la información y del conocimiento, pero las tecnologías aplicadas en la educación nos ayudan a poder ser más flexibles, a poder adaptarnos al ritmo del estudiante y a poder incluso tener una relación más personal y una retroalimentación más personalizada con nuestros estudiantes. Esto que hemos venido a llamar e-learning, o la educación con uso intensivo de tecnología, o la educación online, o la modalidad virtual, no me gusta llamar educación virtual porque la educación es real, como siempre, sino que en todo caso son modalidades, es la modalidad presencial o la modalidad virtual, ha pasado por diferentes etapas y la etapa en la que nos encontramos hoy en día, porque decir, por ejemplo, cuando empezamos en la UOC, básicamente la parte online servía para la comunicación y los materiales de aprendizaje habitualmente pues eran en papel, e incluso recuerdo que los enviábamos por correo postal, ¿no? Hoy en día esto ya no tiene ningún sentido y hoy en día además ya la tecnología no es únicamente para la comunicación, si bien continúa teniendo ahí un papel muy importante, sino que obviamente ya tiene otros muchos elementos como es la interacción y como es también el poder acceder a unos materiales que son dinámicos, que uno puede construir, que uno puede ir trabajando y que puede ir adaptando a sus necesidades, ¿no? De ahí que el modelo educativo que hoy en día nos permite el e-learning, que nos permite la tecnología en educación, debe ser un modelo educativo que tiene que tener muy claro que la finalidad que tenemos que pretender con nuestro estudiante es que adquiera unas competencias y, por lo tanto, que adquiera unos determinados conocimientos que luego tiene que ser capaz de aplicar, y esto es lo que estamos hablando por competencias. Sé que la palabra competencias a veces en ciertas partes del mundo, y no me equivoco si creo que en Colombia es una de esas partes, no tiene excesivamente buena prensa. Pero como ustedes saben, aquí en Europa este es un tema pues, que hemos adoptado como propio y en muchas otras partes del mundo también, y que somos conscientes de que las competencias es lo que realmente es necesario para la sociedad actual. Y competencias no quiere decir nada en contra de los contenidos. O sea, uno no puede ser competente si no tiene conocimiento. O sea, también hay que trabajar con contenidos, pero si uno se queda únicamente con conocimiento, puede pasar aquello que a veces decimos en broma, pues que será un perfecto sabio inútil. Y yo creo que lo que todos pretendemos es ser sabios, pero útiles, y eso es lo que son, en cierta manera, las competencias. Y perdónenme que lo simplifique tanto y que lo haga tan banal, pero es para que un poco pues, nos podamos entender. Por lo tanto, la idea es trabajar en unas actividades de aprendizaje que nos lo permite la tecnología hoy en día, y al diseñarlas, desde nuestro punto de vista, tenemos que pensar en como mínimo 3 elementos, que yo creo que deberían ser parte característica del e-learning. Uno de ellos es los contenidos de aprendizaje. Y esos contenidos de aprendizaje, por suerte hoy en día, pues están ahí, están en la red. Uno ya no tiene por qué crear cosas nuevas, a no ser que realmente sea nuevo, sino que puede utilizar mucho de lo que está ahí. El valor ahí es de hacer una buena selección. ¿Una buena selección en función de qué? Una buena selección en función de los objetivos de aprendizaje o de las competencias que me he marcado para trabajar con los estudiantes. Por lo tanto, tener unos buenos contenidos de aprendizaje que, insisto, básicamente estarán en la red y que los seleccionaremos desde una perspectiva de las competencias que queramos trabajar.
Otro elemento muy importante y que nosotros no nos cansamos de repetir y de insistir es la importancia de que exista un profesor, de que haya alguien que acompañe en este proceso. Esto del e-learning se ha malentendido durante tiempo y alguien ha pensado que era simplemente usar lo que otros habían hecho, ponerlo en un PDF y situarlo en una página web y ya estaba. Y eso no es así. Y pensamos que precisamente la tecnología lo que nos permite es que exista esta presencia, la no presencia, que sería esta presencia real del profesor, acompañando, haciendo de coach, podríamos decir, en todo el proceso de aprendizaje del estudiante. Una parte muy importante de este proceso justamente habrá sido la selección de los mejores materiales para que se cumplan o se consigan las competencias que se han diseñado. Pero otra parte muy importante está en este acompañamiento es justamente todo el proceso de feedback, todo el proceso de retroalimentación. Todo aquello que cuando un estudiante, yo mismo, entrego un trabajo, entrego una actividad, pongo pues mi trabajo en una plataforma, espero que este profesor que me acompaña me emita una valoración que me sea útil y que me sirva para continuar progresando. Este es un papel muy importante en el e-learning y que nosotros insistimos. Y aprovecho ahí para decir algo que es también relevante, que es lo que muchos se han pensado, que el tema de los MOOCs vendría a ser como otra época del e-learning o algo que vendría a sustituir la modalidad virtual. Y no necesariamente es así, a no ser que los MOOCs se entiendan de esta manera. Si por MOOCs entendemos, como dice la palabra M, masivos, y por lo tanto básicamente orientados al autoaprendizaje, esta figura del profesor queda un poco relegada. Y entonces nosotros pensamos que esto no es adecuado, porque justamente para garantizar un buen aprendizaje lo más importante es que tú seas personalmente aprendiz, seas consciente de que vas progresando. Y de ahí el papel de retroalimentación que tiene que hacer el profesor. Por lo tanto, unos buenos materiales de aprendizaje, bien seleccionados, bien trabajados en función de las competencias, un profesor al lado del estudiante que le ayuda, que le reflexiona, que le da esta retroalimentación. Y un tercer elemento muy importante, que es la colaboración. ¿Por qué? Porque si no nos quedaríamos siendo estudiantes aislados, usando las tecnologías simplemente para comunicarnos, pero trabajando de manera autónoma. Y esto, como os decía al principio, es algo que no es muy bien valorado en nuestra sociedad actual. Por lo tanto, el situar como un elemento básico, y creo que es lo que ustedes están trabajando, la colaboración, la cooperación en el modelo educativo y sobre todo en el modelo tecnológico también mediado por la tecnología, yo creo que es fundamental. Y esto para nosotros es algo que lo hemos tenido desde el primer año que creamos la institución, desde el primer momento los creadores de la universidad tuvieron esta visión y es el motivo por el cual, como les decía al principio, nuestros estudiantes están bien valorados en las empresas que los seleccionan y les dan trabajo, o las empresas que ellos mismos crean. Por lo tanto, este elemento de la cooperación en grupo, cooperación entre estudiantes, generación de conocimiento compartido, como les decía también al inicio, es algo que tiene que estar ahí. Y es algo que a veces cuando uno trabaja en una institución mixta, como puede ser la de ustedes, dice, bueno, vamos a trabajar los contenidos en formato online, porque es lo fácil, porque es lo que podemos hacer, porque es lo que les podemos enviar de una manera rápida y fácil a los estudiantes, pero la cooperación, que es lo difícil, eso lo vamos a trabajar en clase. Lo vamos a hacer. Es un poco esta idea también de la aula invertida, que a veces también que está muy bien, que es interesante, pero que a veces también se malinterpreta en cuanto a lo que debe ser ella en sí misma, ¿no? Y no, porque justamente lo relevante de la cooperación es que exista, obviamente, también cooperación presencial, cooperación en trabajo en grupo en el aula, pero que también el estudiante, y sobre todo en una institución como la de ustedes, que tienen estudiantes en todas partes de Colombia y que también los tienen o los tendrán en otras partes del mundo, puedan poner también la oportunidad a todos esos estudiantes, estén donde estén, de poder cooperar con otros estudiantes, estén donde estén, y de hacerlo de una manera adecuada, correcta y siguiendo pues una buena dinámica de trabajo cooperativo para crear conocimiento en común. Esto no es fácil, esto tiene sus reglas, esto hay que trabajarlo, hay que entender que los tiempos son diferentes, hay que entender que las dinámicas van a ser diferentes, pero también hay que entender que incluso es mucho más rico. Y esto yo a veces... yo me emociono cuando hablo del ámbito de la educación y la tecnología y tampoco no quiero decir que esto no sea ni mejor
que el otro, pero sí que tiene un elemento interesante, que es que cuando uno hace un trabajo en grupo de manera síncrona y usando la tecnología, todo lo que sucede en el grupo queda reflejado en los mensajes que se envían, en las grabaciones que se han hecho, en los materiales que se han adjuntado. Cosa que no siempre pasa en el ámbito presencial, porque normalmente las sesiones que uno se producen allí en las habitaciones en las que se realizan los trabajos en grupo, pues no se graban ni evidentemente pues están allí, quedan allí guardadas, sino que como mucho lo que queda es el trabajo final. En cambio, en el formato virtual, la riqueza que tiene es que podemos verlo todo el proceso y obviamente también el trabajo final. No me quiero alargar mucho más en esto, pero sí querría terminar con dos ideas importantes, ¿no? Una idea importante es el hecho del que les comentaba antes de las modalidades. Y creo que las modalidades hoy en día, por excelencia, sería lo que podríamos hablar de la modalidad virtual, que es la que les comentaba, que es la que tenemos en mi universidad y que es una modalidad que trabaja 100% online y que por lo tanto te permite tener estudiantes de cualquier parte del mundo que sigan a su ritmo, etcétera, pero que hay que diseñarla como tal y hay que entenderla como tal. Y otra modalidad que está emergiendo hoy en día y que yo creo que es la que tiene hoy en día más futuro desde el punto de vista no tanto para lifelong learning como sí para elemento de transformación en las universidades presenciales, es lo que hemos convenido llamar como blended learning o como modalidad mixta o como modalidad híbrida, ¿no? Que sería usar partes de tecnología y partes de presencialidad en la educación presencial. También sería un poco lo que se ha convenido a llamar la clase invertida, ¿no? Pero para mí el blended, lo híbrido, lo mixto, como mínimo tendría tres elementos claves. Uno es que tiene que tener un diseño instruccional, o sea, un diseño pedagógico, un diseño de la asignatura integrado. ¿Qué quiero decir cuando digo integrado? Quiero decir que el profesor que diseña esa asignatura, que va a ser blended, que va a ser mixta, que va a tener elementos de cooperación asíncronos y síncronos, tiene que diseñarlo de una manera integrada y no puede quedar la parte tecnológica como algo complementario, como algo de más a más, como algo que, para ser sincero, cuando un estudiante te pregunta, oye, ¿eso que estoy haciendo virtualmente entra para examen? Pues la respuesta debería ser que sí, porque lo hemos diseñado, teniendo en cuenta que lo que allí se aprende en esa modalidad y hay otras cosas que se aprenden en otra modalidad. Y por lo tanto, eso quiero decir con integración. Por lo tanto, un diseño integrado, no una simple complementariedad. Otro elemento importante ahí, y que todos debemos tener en cuenta, es que esto necesita de un apoyo claro al profesorado. Y ahí me dirijo especialmente a las personas que tienen responsabilidad en la aplicación de estas modalidades. Hay que apoyar a los profesores porque, diríamos, es un cambio metodológico, es un cambio en la manera de entender la formación, es un cambio en la manera de entender la relación con el estudiante. Hay que apoyar para que esto se entienda así y hay que apoyarle en la creación de estos materiales, en este diseño curricular integrado, en la forma como evaluar esto, en la forma como yo me puedo situar y puedo responder a las preguntas a los estudiantes, etcétera. Por lo tanto, todo esto necesita, y este sería el tercer elemento, una adecuación por parte de la institución. Y esto a mí me consta claramente que ustedes ahí en un minuto lo están haciendo. O sea, esto, el decir, vamos a hacer un elemento híbrido, vamos a hacer una formación mixta, no puede ser nunca el hecho de que lo diga un profesor y ya está, o una moda pasajera, sino que obviamente tiene que tener un componente importante de trabajo con el profesorado, de ayudarle en el diseño integrado y obviamente un cambio de la modalidad de la institución, ¿no? Y para ir cerrando, les querría poner como 4 ideas o 4 ejemplos de las cosas que quizás hoy en día son importantes cuando tenemos en cuenta los temas de la tecnología, ¿no? La primera de ellas justamente haría referencia a lo que ahora comentábamos de las modalidades híbridas, mixtas, o lo que sería este continuo entre sincronía y asincronía, ¿no? Es decir, sincronía, la clase tradicional presencial, asincronía, la clase totalmente en modalidad virtual. El tema en este continuo, es importante que lo tengamos claro, no es tanto ya el lugar, o sea, no es tanto ya el hecho de si es síncrono
o es asíncrono, sino que lo que se está jugando hoy en día en esta sociedad es el tema tiempo. Es decir, la gente, pues decía al principio, estamos demandando este tipo de formación, no tanto porque no tengamos buenas instituciones o instituciones educativas al lado de casa, es decir, en la acera de enfrente, sino porque no tenemos el tiempo para ir a esa institución que está en la acera de enfrente. Y entonces la única manera para conseguir esto es disponer de modelos que jueguen con estas dinámicas síncronas y asíncronas o totalmente asíncronas, ¿no? Por lo tanto, no es tanto un tema de estar presente en sitios, sino que el tema es ofrecer la posibilidad de esta flexibilidad que el estudiante nos pide. Lo mismo nos pasa con el tema del acompañamiento. Es decir, el tema es si o bien podemos poner un continuo de total autonomía o total autoaprendizaje o total autoacompañamiento. El tema ahí está en que debemos cambiar las prácticas docentes. Es decir, la dinámica docente es clave porque, en definitiva, necesitamos, como profesionales que queremos continuar siendo profesionales, necesitamos del apoyo de otros expertos, en este caso profesores, que nos acompañen, pero también es cierto que en ciertos momentos podemos andar solos y, por lo tanto, si se nos da una buena guía, podemos hacerlo, ¿no? Por lo tanto, esto no es tanto situarnos en un punto de este continuo, va a depender mucho del modelo de docencia que adoptemos. Si es un modelo mucho más centrado en decirle al estudiante, oye, pues tú haz lo que debas hacer con estas guías que yo te voy a dar, o no, tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo en clase, por lo tanto tienes que venir a clase, o es un modelo que te permite más flexibilidad. Por lo tanto, el modelo docente es otro modelo muy importante. Los otros dos que voy a decir ahora quizás son un poco más rupturistas, porque uno de ellos el primero sería el tipo de contenido que el estudiante hoy en día necesita o prefiere o le puede ir bien para sus necesidades de futuro, ¿no? Y aquí yo creo que hay un cambio importante, porque venimos de una tradición en la que el contenido proviene, o lo que hemos convenido llamar como el currículum, es algo totalmente cerrado. Se nos pone, incluso desde el ICFES o de los ministerios, nos dicen esto es lo que hay que dar para ser maestro, para ser médico, para ser doctor, para ser tal, y es un contenido cerrado. Y como yo les decía antes, las personas que nos encontramos en las aulas vienen todas ellas con su mochila, con su bagaje. Quizás deberíamos ir adoptando sistemas, y ahí una vez más las tecnologías nos los permiten, para ir evolucionando más hacia currículums abiertos o currículums adaptativos. O currículums, obviamente, que se van construyendo también, eso serían un poco más adaptativos, por parte de los propios estudiantes y por la cooperación y la colaboración que obviamente se tiene con los estudiantes. Por lo tanto, esta idea del currículum cerrado, de lo que hay que saber es esto, ¿por qué? Pues porque ha sido así siempre, es algo que, diríamos, como mínimo está un poco en crisis, digamos, porque si dicho de otra forma, muchos de nosotros todos tenemos acceso a Internet y, por lo tanto, somos capaces de encontrar más cosas que aquellas que nos dicen que hay que saber para tener una determinada profesión. Y otra cosa también muy importante, que también ha tenido un cambio durante estos últimos años, es todo aquello relacionado con la manera de evaluar. Venimos también de una tradición en la que el profesor, como no, que es el que sabe, que es el que ha marcado el currículo, es el que dice cómo evalúa. Y lo dice además de una forma a menudo pues sigilosa o de escondido o poniendo algún tipo de examen sorpresa. Eso es un poco la tradición más antigua, ¿no? Pero diríamos la idea de que la evaluación es algo que yo, profesor que sé, te voy a poner a ti para comprobar si tú sabes. La realidad es que hoy en día, otra vez más, con esta dinámica que les decía, estamos viendo que si bien esto todavía puede tener una parte interesante, lo interesante es evaluar por qué, o puede ser también en dinámicas de evaluación entre pares. ¿Por qué no? Es decir, ¿por qué no puedo yo someter mis conocimientos a la evaluación o a los comentarios de los otros compañeros de clase y tener eso también como algo valuoso para mi crecimiento personal? Y además como una actitud, digamos, también positiva para poder estar mejor también en una dinámica de trabajo en un futuro, pensando sobre todo en los jóvenes que están en nuestras instituciones, ¿no? Por lo tanto, el tiempo
es lo importante, los cambios en la docencia, la necesidad de crear contenidos abiertos y la necesidad de buscar dinámicas de evaluación que vayan más allá que el puro examen. Yo creo que son elementos que obviamente están ahí, ¿no? Están en toda esta dinámica de la relación entre la tecnología y la educación. Algunos pueden estar pensando bien, pero esto ha estado ahí siempre, y así es. Es decir, y una de las cosas o el peor favor que le podemos hacer a la tecnología es usarla únicamente para hacer lo que ya hemos hecho siempre. Yo creo que en muchas de estas cosas que he dicho, y quizás algunos pues también lo pueden estar pensando, la tecnología nos brinda una oportunidad de repensarlas e incluso de poderlas hacer de otras maneras que antes no las podíamos hacer como tal. El mismo hecho que les comentaba de poder tener estudiantes en cualquier parte del mundo y poder trabajar con todos a la vez, independientemente de donde estén, pues esto es algo que efectivamente nos lo permite, ¿no? De poder acceder a unos contenidos o de poder trabajar con metodologías como les estaba comentando. Y una de ellas, y muy importante, es el tema de la colaboración. Yo, para terminar, por ejemplo, les quiero contar otra institución colombiana que ustedes tienen ahí, que en algunas cosas es muy parecida a Uniminuto, que es la Universidad Cooperativa de Colombia, con la que estoy también realizando un proyecto desde hace unos años. Justamente el proyecto que empezamos hace estos años es un proyecto que hemos llamado Rizoma, y es un proyecto que lo que trabaja es una escuela o una dinámica de formación, podríamos decir, de profesorado, que tiene que implementar la reforma educativa que ha diseñado esta universidad, que es una reforma por competencias. Han introducido todo el tema de las competencias y entonces están trabajando y formando a todos sus profesores, que al igual que ustedes los tienen distribuidos por todas partes de Colombia. En estos momentos esto es una comunidad activa, una comunidad de aprendizaje. Rizoma en este momento cuenta con más de 14.000 profesores en todas las partes de Colombia que se unen pues para lo que ellos consideren, y tienen grupos que están trabajando en la creación de rúbricas para evaluar determinados campos en el campo de la odontología o en el campo de la contaduría o en cualquiera de los que ellos están impartiendo, ¿no? Y se crean y se terminan en función de que cumplan o no cumplan con las necesidades que tienen. Pero lo que sí que está muy claro es que la tecnología ahí les está dando la oportunidad de compartir y de aprender juntos. ¿Cómo se ha diseñado eso? Pues obviamente facilitando la herramienta tecnológica que lo haga posible, y eso es una cosa básica hoy en día cuando hablamos de estos temas. Yo siempre comparo, que no es mío tampoco, también es de otros autores, ¿no? Pero digamos, el hecho de que la tecnología en las instituciones educativas vendría a ser como los edificios para las instituciones presenciales, ¿no? Bueno, necesita las aulas para impartir clases, pues bueno, en el campo virtual necesitamos también la tecnología para poder movernos, ¿no? Pero una vez tienes esta tecnología, lo importante por sí sola no funciona. Entonces es necesario pues establecer pues que haya, por ejemplo, pues unos dinamizadores, que haya unas personas que sean capaces de llevar a cabo, motivar a las personas, que haya un interés común. En este caso, les decía, en el caso de la cooperativa, es el interés por aplicar una reforma educativa institucional, pero en otros casos puede ser el interés de un grupo colectivo de profesores, ¿no? E incluso que en las propias sedes físicas de las instituciones hayan espacios en los cuales los profesores puedan acudir para realizar eso. El espacio no está reñido con el no espacio, necesariamente, ¿no? Sino que obviamente es algo que se puede complementar también ahí. Por lo tanto, esto es posible, es necesario. Yo creo que esto que llamamos comunidades de prácticas, comunidades de aprendizaje, es algo que es muy positivo y se puede realizar claramente con el uso de las tecnologías. Y bueno, yo les animo a que con estas ideas que he dado, pues les pueda ser útil quizás en algún momento pues para pensar o para avanzar en las dinámicas que estoy convencido que ustedes como institución pues ya están realizando. Creo que lo más interesante ahora sería que si ustedes tienen preguntas, pues podamos responderlas y hagamos un comentario o un coloquio entre ustedes y yo, si el tiempo y la organización nos lo permite. Muchas gracias. Doctor Joseph, muchas gracias.
Bueno, creo que ahí escucha el aplauso del público. Yo les quiero compartir que el doctor Joseph Tuar es miembro del Consejo Superior de Uniminuto Virtual a Distancia. Recientemente se vinculó y también nos colabora con todos esos aportes. Vamos a la sesión de preguntas. Doctor Joseph, hay una pregunta de nuestra directora general de investigación, la doctora Amparo Vélez. Ella pregunta si nos puede ampliar un poco más el tema de evaluación por competencias. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué experiencias han tenido? Esa es una pregunta muy buena y muy compleja. La evaluación por competencias es uno de los grandes retos, porque las competencias no se pueden evaluar con un examen, como antes podíamos haber hecho con los contenidos, ¿no? Entonces, requieren mucho más de la comprobación, yo casi diría también más en el tiempo, por ejemplo, de que lo que uno persigue se pueda obtener, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay dos factores clave. Uno, primero, es diseñar bien las competencias que se van a trabajar y diseñar en qué niveles en cada uno de los programas o en cada una de las asignaturas o cursos, creo que le llaman ustedes, se van a trabajar estas competencias. Porque no es lo mismo trabajar una competencia en un nivel A, B o C, un nivel más bajo o en un nivel más alto, ¿no? Por lo tanto, es importante tener esa planificación previa, porque si no existe esa planificación de competencias y niveles con las que se va a trabajar, luego va a ser más difícil evaluarlas. En cuanto a la evaluación, nosotros trabajamos básicamente en el uso de los portafolios. Un portafolio es algo que nos permite recoger evidencias, que es uno de los indicadores más válidos para la evaluación de competencias, y evidencias que nosotros procuramos que siempre sean reflexionadas por parte, por ejemplo, de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, cualquiera de las actividades que realizamos tiene siempre una evidencia que se debe poder plasmar, y esta evidencia forma parte del portafolio que al final el estudiante se lleva como parte de su conocimiento. Y este portafolio, o esta evaluación, más bien dicho, de estas competencias, se desarrolla siempre al final de cada asignatura con una reflexión, y una reflexión justificada por parte del estudiante, y justificada quiere decir siempre aportando evidencias o reflexionando sobre las evidencias que ha aportado, que además tiene un valor evaluativo en el programa. Es decir, que pongamos un caso, si una asignatura tiene con evaluación continua, pues tiene 4 pruebas, pues una de las 4 pruebas es esta última, que es justamente el comprobar y autorreflexionar sobre el alcance y la consecución de las competencias. E insisto, siempre mostrando estas evidencias, ¿no? Algunas competencias a lo mejor hay que esperar un tiempo para comprobarlas, ¿no? Y estas son competencias que a lo mejor hay que trabajarlas cuando el estudiante ya ha salido, que me puedo referir más a competencias actitudinales o algunas competencias, como antes decía, como la autogestión personal o la capacidad de trabajo de eso. También se pueden ir valorando durante el tiempo, pero son a veces se van adquiriendo y uno va teniendo más conformidad de ellas conforme va pasando el tiempo, ¿no? Pero si no, las otras pues las podemos ir comprobando con esta dinámica de portafolio, que yo creo que es una de las más adecuadas y aptas para la evaluación de competencias. Bueno, desde Pasto nos preguntan, dice, usted nos habló de los MOOC, si son tan buenos y los hacen tan prestigiosas universidades, ¿por qué la deserción es tan alta en su concepto? Bien, es que los MOOCs hay que entender lo que son. Es decir, desde mi punto de vista y de muchas personas, un MOOC es un recurso más que un curso. O sea, la idea inicial de los MOOCs era poder distribuir a grandes masas de personas que siguieran un programa pues, de una persona que tiene un prestigio en el mundo académico determinado. Y esto, pues por eso lo hicieron las universidades prestigiosas que la hicieron, y por eso pues está muy bien y les da pues más prestigio y además les da más marketing. Pero de ahí a que esto sea un curso como tal, yo no estoy de acuerdo. Y se lo explico de una manera muy fácil, que es con mi propia experiencia personal. Yo he seguido varios MOOCs, no recuerdo cuántos, pero tranquilamente pueden ser 5 o 6. Y no he terminado ninguno, ¿de acuerdo? Pero que yo no haya terminado ninguno no quiere decir que yo no esté satisfecho con lo que hice. Porque yo fui a buscar aquellas partes que a mí me interesaban, seguí aquellas actividades que a mí me interesaban, y cuando yo ya había conseguido lo que yo quería, me voy. Entonces,
¿Yo he fracasado? No. Yo he conseguido mis objetivos. Me bajé los materiales, los continúo teniendo y los consulto cuando me son interesantes. Por lo tanto, es un recurso y yo he conseguido ese recurso que yo quería. El problema es que a veces contabilizamos las cosas en formato clásico y decimos, claro, como abandona un 93% de los estudiantes, un 90, un 80 o el que sea, eso quiere decir que son malos. No, porque muchos de esos 90 y tanto por ciento de estudiantes pueden ser estudiantes, sin duda, son estudiantes como yo, que consiguieron sus objetivos y para ellos ya está, para ellos ya han tenido lo que querían. Y el MOOC no perseguía que los estudiantes tuvieran un título o tuvieran un certificado. Simplemente perseguía poner un altavoz para que mucha gente pudiera acceder a una información de un profesor o de una institución determinada. Entonces, si se ubican ahí, yo creo que hay que entenderlos así. Si los ubicamos como un programa que tiene un título y tal, que te abandona un 90% de estudiantes, obviamente es fatal. Pero si lo ubicamos con un recurso que utiliza muchísima gente y lo utiliza, lo consume y se lo apropia, pues es genial y es fantástico. Muy bien, desde Cúcuta nos preguntan, ¿qué tan importantes pueden ser los simuladores? ¿Qué tan importantes, decía yo que desde Cúcuta nos preguntan, qué tan importantes pueden ser los simuladores para los procesos de enseñanza-aprendizaje virtual en temas como el desarrollo de competencias? Muy, muy importantes, sin duda. El futuro yo creo que está ahí. No hemos hablado de este tema, pero yo creo que las tendencias que vienen, por ejemplo, todo el tema de la realidad aumentada o de la realidad virtual, o todo el tema de inteligencia artificial o sistemas adaptativos, o obviamente el tema de simuladores. El problema de todo esto, en particular de los simuladores, es que tienen un coste muy elevado. Los simuladores algo que funciona muy bien y lo sabemos desde hace años. Cuando nos subimos a un avión, sabemos que el piloto que está conduciendo ese avión, gracias a la compañía y a todos, diríamos, ha aprendido básicamente en un simulador. Después ha empezado a hacer clases prácticas, pero muchas veces ha empezado con un simulador porque es la manera más práctica y más económica antes de, diríamos, de estropear aviones y jugarse su propia vida. Lo mismo hacen, por ejemplo, gente que trabaja en grúas de puertos o en cosas que son muy complejas. Por lo tanto, es algo que ya lleva años practicándose, lo que pasa que es algo costoso. Entonces, aplicar la simulación en la educación a nuestro nivel será posible cuando sea más asequible. Pero mientras, por ejemplo, elementos como la realidad aumentada, yo creo que tiene un futuro interesante y cada vez más asequible. Ya lo estamos viviendo en juegos, ya lo estamos viendo en muchas animaciones y ya empezamos a verlo. Yo tengo ya una tesis doctoral que se está trabajando en esta dinámica en educación con realidad aumentada. Por lo tanto, sí, sin duda. Y ahí con el tema de competencias, efectivamente, es muy positivo. Bueno, nos preguntan por la aplicación, ¿por qué considera que los docentes, o bueno, todavía algunos docentes se resisten al uso de la tecnología? Mire, siempre hay personas resistentes a todo en el mundo y somos así, somos humanos y gente con resistentes a mis cosas y no lo voy a negar, ¿no? Lo que pasa que yo diría que muchas veces estas personas que son resistentes a esto seguro que tienen un celular de última generación y que tienen el WhatsApp de sus amigos y que se comunican ahí o que ven Netflix en la televisión. Es decir, hoy en día estar ausente de la tecnología es muy difícil, por no decir imposible. Por lo tanto, yo creo que es más quizás otro tipo de resistencias, más una resistencia que puede estar más en cambiar las prácticas docentes, en cambiar la manera de enseñar, de pensar cómo los estudiantes aprenden, es decir, en buscar otras dinámicas. Yo creo que ahí las universidades lo que tienen que hacer es apoyar, como les decía antes, a estos profesores para que consigan entender los beneficios de esto, ¿no? Y ver de qué manera, con esta dinámica, van a poder llegar mucho mejor a esos estudiantes y van a poder tener un mejor resultados con ellos. Pero sí, son resistencias personales. Se me está acabando la batería, cosas de esto. Me levanto un momento que tengo que buscar el enchufe y Muy bien. Si quieres, mientras, ¿hay alguna otra pregunta? Allá voy con otra pregunta. ¿Qué estrategias conoce usted o que haya investigado sobre
la enseñanza para personas con discapacidad visual? Yo directamente no lo he investigado como tal, o sea, no es mi campo de conocimiento, pero sí que en mi universidad hay personas que lo han hecho y lo están haciendo, y también tengo compañeros que se dedican a ello, ¿no? Existen muchas cosas ahí, depende de los grados también de discapacidad visual, ¿no? Ya sea con teclados pues que te permiten notar, diríamos, los impulsos de tipo braille, o incluso pues el tema de la audición también. Me consta que también me consta, y todos ustedes lo ven, que la mayoría de los dispositivos que tenemos, y en este sentido Apple es mucho más activa que en otras compañías, ¿no? Pues todos vienen también con sistemas que te permiten, pues para personas con disminución visual, hacer lo mismo que podemos hacer las otras personas, diríamos, pero para ser sinceros no lo conozco con profundidad. Pero sí que sé que hay. Si la persona que lo ha preguntado quiere información, le puedo poner en contacto con algunos colegas que sí que están trabajando en este tema. Vamos a cerrar con esta pregunta de Bucaramanga, doctor Joseph. Hablando un poco de analíticas de aprendizaje, ¿cree usted que vamos en camino hacia una universidad panóptica? ¿Cómo has dicho, lo último? Una universidad que, considerando que dice, bueno, hablando un poco de analíticas de aprendizaje, ¿cree usted que vamos en camino hacia una universidad panóptica? Sinceramente, no os voy a engañar, no sé qué quiere decir con panóptica, disculpen mi ignorancia, pero no había oído nunca esta palabra. Bueno, creo entenderle ella como una universidad, creo entenderle como una universidad global. Ah, global. Vale, a ver, lo de las analíticas no sé qué quiere decir con lo de global. Lo de las analíticas sí que es cierto que es algo que está ahí, es decir, y es algo que es importantísimo. Las analíticas tenemos que situarlas para lo que sirven, que es, nos muestran patrones de comportamiento. No necesariamente, yo me resisto como educador, me resisto mucho a hablar eso que llaman de Learning Analytics o de analíticas de aprendizaje, porque no necesariamente es aprendizaje, es comportamiento. O sea, si esto ya lo sabe muy bien, pues Visa y Mastercard y American Express, que saben perfectamente en qué nos gastamos nuestro dinero, cómo, cuándo y a qué hora. Y eso nos da patrones de comportamiento, insisto. Y eso sí que puede ser muy útil en la dinámica de funcionamiento de un estudiante. Por ejemplo, mi universidad, que esto lo tenemos muy claro desde hace tiempo, y en la cual todo, absolutamente todo, porque como les he dicho es virtual, pasa por el entorno virtual y por lo tanto tenemos constancia de todo. Nosotros hace años que tenemos detectados que determinados patrones conducen determinados riesgos. Por ejemplo, un estudiante que no se ha conectado durante 3 días seguidos, pues es un patrón de riesgo, ahí pasa algo, tenemos que intervenir. Y esto la analítica nos lo permite y nos lo permite hacer. O un estudiante que no presenta alguna primera actividad de evaluación, pues eso es una cosa obvia, ahí se despierta otra alerta y por lo tanto podemos actuar, ¿no? De elaborar que determinados patrones podamos realizar, diríamos, o podamos deducir formas de aprender o cosas de este tipo, yo creo que ahí nos falta mucha investigación todavía. No lo discuto y creo que ahí todo lo que sería la investigación más neuronal, relacionada justamente con el uso o con las dinámicas que se producen con el uso de la tecnología, nos va a dar pues muchas alegrías o muchos problemas en los próximos años, porque yo creo que ahí hay campos de investigación interesantes. Pero hoy por hoy el mundo de las analíticas lo que nos da básicamente son patrones de comportamiento que, insisto, son muy útiles y muy interesantes. Si esto nos lleva hacia una universidad global, no lo sé. Es decir, yo creo que a la universidad global nos está llevando más lo que les decía al principio, ¿no? El hecho de que la universidad ya no está sola en la sociedad, sino que tiene que trabajar en red, que tenemos estudiantes de todo el mundo, que además estamos aplicando estas tecnologías, etcétera, ¿no? Pero no sé si era esto lo del panóptico, no sé si era esta la relación. Ella nos aclara, dice, al medir tantos patrones podemos sentirnos en una cárcel, en donde yo no observo que me vigilan, pero lo hacen, al medir todos los patrones en el ambiente virtual de aprendizaje. Eso era lo que quería decir ella con panóptico. Bueno, creo que no sé si aquí... Sí. Vale. Sí quiere decir gran hermano, sí, tipo de visión
Exacto, sí. Pero ¿alguien duda que estamos constantemente observados hoy en día? Todo el tiempo estamos observados. Exacto. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, obviamente de acuerdo, en que esto hay que regularlo, y de hecho se está regulando, y que uno tiene derecho a la privacidad también, pero también es verdad que cuando uno se pone en una dinámica de aprendizaje y se marcan unas pautas de funcionamiento de ese aprendizaje, y por cuestiones éticas esas pautas quedan claras, pues entonces esto forma parte del juego. O sea, si a mí me dicen, oiga, lo que vamos a hacer aquí va a quedar guardado, nos va a servir para comprobar tus patrones, lo que estás haciendo aquí nos va a servir para poder trabajar entre todos, perfecto, yo acepto las reglas de juego o no las acepto, pero si las acepto es esto. Para mí el problema es más lo que decía al principio, estamos sin duda totalmente observados y la inmensa mayoría de veces ni lo sabemos ni nadie nos ha pedido permiso para investigarnos, ¿no? Y eso sí que es un problema. Pero en el caso educativo, hombre, si lo hacemos bien, deberíamos solicitar los permisos y todo el mundo debería ser consciente de que está siendo observado, bien observado, obviamente. Muy bien. Bueno, creo que no hay más preguntas por el momento. Doctor Joseph, muchísimas gracias por habernos acompañado desde España. Esperamos volverlo a tener de nuevo con nosotros. Muy amable. Muchísimas gracias a vosotros. En el marco de los 25 años de Uniminuto presentamos Engage In, conectando experiencias en red.